A todos, el día de hoy vamos a grabar otro video en función de los ciclos programados en C Sharp 2022. Para ello vamos a empezar con un primer ejemplo enfocado al ciclo for. Vamos a venir acá, creamos un proyecto nuevo. En este caso buscamos aplicación de Windows Form, lo seleccionamos, le damos siguiente y lo vamos a colocar como nombre ciclo for. Aquí pues la ruta de almacenamiento es la misma que hemos utilizado para todos los ejemplos, ¿verdad? Le damos clic en crear y listo. Esperamos que cargue nuestro proyecto y ahí lo tenemos. Bueno, vamos a cambiar aquí, por ejemplo, del form, vamos a cambiar la propiedad text y vamos a colocar ciclo for en C Sharp. Podemos cambiar el nombre del formulario, acá vamos a colocar frm ciclo for y ahí está. Ya tenemos el nombre, le cambiamos la propiedad text y pues vamos a empezar a trabajar acá. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de este ciclo. De hecho, este ciclo pues es uno de los más utilizados, pero también tiene la característica de que este se utiliza porque conocemos tanto la parte inicial así como la parte final del rango de valores con los que vamos a trabajar. Entonces, por eso es que tiene bastante aplicación como tal. Vamos a ir agregando algunas herramientas acá. Vamos a colocar un label. Ese label en la propiedad text vamos a colocarle ciclo for. Vamos a cambiar la fuente también. Esto lo hemos hecho en todas las prácticas. Esto es para que se visualice bien cada uno de los textos que utilizamos. Vamos a copiar este también, lo vamos a pegar y vamos a empezar trabajando con algo sencillo. Por ejemplo, vamos a colocar aquí ingrese en este caso el valor y vamos a colocar acá, por ejemplo, o vamos a colocarle en vez de valor rango de valores. ¿Por qué voy a colocar rango de valores? Pues ahí voy a especificar cuántos valores necesito que tenga el ciclo como tal. Voy a agregar un cuadro de texto. Para no estar agregando valores, en este caso uno por uno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar en este caso un método que en este caso es el random. El random me permite generar valores aleatorios. Entonces, por medio del textbox 1, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí, vamos a cambiar nombre. txt, en este caso, valor. Este me va a servir para ingresar un dato. Por ejemplo, yo ingreso 10 por medio del método random. Pues yo voy a venir y voy a crear números aleatorios hasta 10. Si yo coloco 20 me va a generar números aleatorios hasta el número 20. Otra cosa que podemos hacer es que, bueno, en un principio puedo venir y utilizar varias, en este caso, variaciones con el ciclo y ahorita las van a ir viendo. Vamos a, en este caso, agregar otro cuadro de texto. Vamos a agregar otro cuadro de texto acá. Vamos a empezar con esta primera variación para el ciclo for. Si ustedes recuerdan, el cuadro de texto como tal, vamos a dejarlo aquí como txt resultado. Vamos a colocarle así, txtr, por ejemplo. Si ustedes recuerdan, un cuadro de texto pues solo me permite ampliar la horizontal únicamente, vertical no, a no ser que tenga la característica de multilínea. Entonces vamos a empezar con esto. Esta es otra característica que tiene el cuadro de texto. Vengo yo, le doy clic acá, multilínea. Entonces, ¿qué permite hacer la característica de multilínea? Me permite ampliar el cuadro de texto porque esto significa que yo voy a utilizar varias líneas dentro del mismo cuadro de texto. Entonces acá buscamos
en este caso los scroll bars son las barras de desplazamiento, y selecciono que necesito la vertical. De esta manera puedo agregarle barras de desplazamiento. Vamos a agregar un botón sencillo. Vamos a colocarle ahí, generar valores. Ojo con esto. Ahorita vamos a trabajar esto de una manera sencilla. Simplemente voy a establecer dónde quiero iniciar los valores del ciclo, y este cuadro de texto me va a permitir indicar hasta dónde debo llegar. Vamos a empezar de esa manera, de una forma sencilla. Bueno, aquí yo ya tengo lo necesario para empezar a trabajar con esto. Entonces le voy a dar doble clic al botón y ahí voy a empezar a codificar. Número 1. Todos los ciclos en este caso pues tienen un contador. El contador es el que permite llevar el control de cuántas veces debo repetir X proceso. Todos los contadores lo tienen. En este caso el ciclo for como tal también lo tiene, solo que lo tiene integrado dentro de la misma sintaxis. Y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, declaramos las variables. Esto va de cajón, siempre debemos hacerlo. Por ejemplo, necesito una variable de tipo entero para, en este caso, para poder obtener el dato del cuadro de texto. Entonces valor va a ser igual a convert to int32, y pues aquí voy a colocar txt, por ejemplo, valor.text, y ahí yo ya le asigno lo que obtenga del cuadro de texto a la variable valor. Ahí está. Muy bien. Ese es mi primer paso. Después vamos a, en este caso, generar nuestro ciclo for. El ciclo for como tal, pues lo iniciamos de esta manera. For, abrimos y cerramos paréntesis, y empezamos definiendo la variable que nos va a servir como contador. En este caso ahí me da un ejemplo, int igual 0. Aquí le estoy diciendo que i empieza en 0, y aquí me completa la expresión i menor a valor i más más. Bueno, ¿qué significa esto? Por ejemplo, esta variable de hecho pues la puedo declarar aquí e inicializarla en 0, aunque yo podría venir y declarar aquí también la variable i, pero sin embargo debería quitar este int de acá, si no me marca error, ¿sí? Pero estamos acostumbrados a trabajar la declaración dentro de esto. Se puede utilizar cualquiera de las dos formas. Aquí le estoy diciendo, por ejemplo, que este ciclo va a iniciar en 0 y va a terminar cuando la variable i sea menor al valor. ¿Qué contiene valor? Valor es la variable que va a contener el número que yo ingrese en este cuadro de texto. Si yo ingreso 10, este va a empezar el ciclo del 0 al 9. Del 0 al 9 hay 10 iteraciones en este caso, o ejecutó la instrucción 10 veces. Si yo no quiero que aquí diga i menor a valor, pues yo puedo iniciar i en 1 y aquí puedo colocar i menor o igual a valor para que empiece del 1 al 10. Ahorita vamos a ir haciendo las modificaciones. Ahora, este i más más es como que si nosotros trabajáramos esto. I es igual a i más 1. Es lo mismo, el i más más. Entonces lo que está haciendo ahí es que por cada ciclo va incrementando 1, empezando en 0. Entonces, viene, genera el ciclo 0, al finalizar la instrucción le suma 1, entonces ya lleva 1. Después termina la instrucción, suma otro, lleva 2, y así sucesivamente va generando los números aleatorios, o va generando, perdón, los números en secuencia. Y va de 1 en 1. 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar al valor, en este caso al número menor a valor, ¿sí? Lo vamos a, en este caso, a trabajar acá ya programado para que ustedes se vayan dando cuenta. El incremento en este caso para el ciclo for va de 1 en 1. Sin embargo, yo puedo modificar esto, ¿verdad? Y trabajar un contador de esta manera, y le puedo decir que se incremente de 12.
en 2 o que al valor inicial le incremente 2, eso es decir, que va a ir de 2 en 2, o que le incremente 3 y así sucesivamente. Podemos hacerlo. Es decir, el ciclo for como tal no necesariamente se va a ir incrementando de uno en uno, puede irse incrementando de 2, de 3 o de 4 en 4. Para mostrar qué es lo que me genera este ciclo, pues podemos colocar simplemente aquí el txt respuesta.text va a ser igual y voy a colocar esto a lo que tiene i en ese momento. Entonces vamos a usar un convert o puedo colocar i.toString, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Pues le estoy diciendo que me muestre lo que vale i cada, cada vez que termine el ciclo o por cada iteración en este caso. Ahora, si yo ejecuto este programa, me va a funcionar. Pero vamos a ver lo siguiente. Hay diferentes características ahí que yo quiero irles mostrando con respecto a los ciclos. Si yo coloco 5 y le doy generar valores, aquí me muestra 4. Ahora, ¿por qué me muestra 4? Porque resulta que empezó del 0. 0, 1, 2, 3, 4. Pero no se miran los otros valores. Y esto es porque estoy reescribiendo en el mismo punto. Empezó de 0, después lo cambió a 1, después lo cambió a 2, después lo cambió a 3 y después lo cambió a 4. No se ve. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo yo a esto le agrego, de comillas, vamos a agregarle al 92T? Este es un tabulador, ¿sí? Si yo le agrego en este caso el tabulador, se supone que va a ir generando los valores de forma horizontal. Pero aquí hay un dato que todavía me falta. Pero quiero que vayamos probando paso por paso todo esto para que ustedes se den cuenta de los cambios. Entonces, por ejemplo, acá vuelvo a agregar el 5. Si yo le doy generar valores, me sigue mostrando el mismo valor 4 en el mismo punto y no me generó el desplazamiento. Y esto es por lo siguiente. Resulta que como el cuadro de texto, al final es cierto que está multilínea, pero cada uno de los datos que yo le vaya agregando debo concatenarlos. ¿Y qué símbolo es el que utilizo para concatenar? El signo más. Entonces yo acá, antes de este igual, debo colocar el signo más. ¿Qué significa esto? Que a lo que imprimió la primera vez le concatene la segunda respuesta, después la tercera, cuarta, quinta, así sucesivamente. Por cada ciclo va a ir concatenando. Vamos a volver a ejecutar esto y ahora vean lo que va a pasar. Si yo coloco 5 acá, le doy generar valores, entonces ahora ya me aparecen todos los valores del ciclo. 0, 1, 2, 3, 4. Ahora, como Z tabulador, pues se va desplazando hacia la derecha. Como la primera línea está reducida, ya se pasó a la segunda, después a la tercera. Esta es la característica del multilínea. Si hubiera en este caso, por ejemplo, ampliado mi cuadro de texto, miren lo que pasa. Ahora me va a ocupar una sola línea. Y ahí está. Eso es lo que sucede. Estas son algunas de las variaciones que puedo hacer. Bueno, pero yo necesito que genere los valores, en este caso, hacia abajo. Entonces, si yo quiero generar todos los valores hacia abajo, en lugar de el diagonal n, utilizo, perdón, en lugar del diagonal t, utilizo diagonal r y diagonal n. Ahora, el diagonal r esto se le llama normalmente retorno de carro. Lo que hace es que coloca los valores al principio de la línea. Le llama retorno de carro porque lo asemejan a lo que hacía la máquina escribir en su momento, la máquina viejita, ¿verdad? Entonces veamos acá. El diagonal n sabemos que es salto de línea. Entonces le está diciendo, imprima el valor, lo retorna al principio de la línea de la siguiente línea. Entonces acá le doy clic en generar y ya me genera los valores. ¿Ve? Primero imprimió el 0, utilizó el retorno, lo dejó al principio de la línea, pero también hizo el salto de línea a través del diagonal n. O el slash n, si quieren llamarlo así. 0, 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora vean bien. Me imprime los números del 0 al 4, aunque mi rango de valores dice 5. Pero si ustedes cuentan, sí imprimió 5 valores. 0, 1, 2, 3, 4. Son 5 valores realmente. Bueno. Si ustedes quieren que empiece desde el 1, lo que tienen que hacer es que deben cambiar aquí
el inicio del ciclo, ¿verdad? Y igual a 1, aquí le estoy diciendo que el ciclo inicia en 1 y que termine o que el valor sea menor e igual para que incluya al dato del valor. Entonces ahí sí va a empezar en 1 y va a terminar en el valor que yo quiera. En este caso, si yo coloco 5, le doy generar, ahí me genera los números del 1 al 5. Ahí sí funciona. Tenemos que tener cuidado con las condiciones, cómo es que nosotros manejamos o controlamos las condiciones. Debemos saber qué hace el ciclo o qué estamos imprimiendo en este caso. Yo estoy imprimiendo el valor de i. El valor de i es el contador porque me interesa que ustedes vean cómo es que se generan los ciclos específicamente en función a for. Ahora, otra cuestión, bueno, alguien podrá preguntarse, ¿puedo generar números negativos? Sí, podemos generar números negativos. Yo puedo decir que empiece en -1 y que termine hasta el valor que yo ingrese. Entonces, por ejemplo, acá, si yo agrego 5, miren lo que va a pasar. -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero miren ahora, pues, no necesariamente hizo o trabajó 5 iteraciones, 5 vueltas en cuanto al procedimiento, o lo repitió 5 veces, como ustedes están diciendo, como ustedes pensarían. Recuerden que ahora el ciclo inició en un valor negativo, entonces tiene que pasar el conteo desde -1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a 5. Entonces ahí estoy involucrando ya 7, en este caso, repeticiones prácticamente el ciclo for. Entonces podemos trabajar tanto con valores negativos como con valores positivos. Bueno, ahora se me ocurre a mí, por ejemplo, venir y hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio acá. Acá en la parte de las propiedades, yo voy a colocar, por ejemplo, valor inicial. Yo voy a colocar mi valor inicial. Vamos a copiar los dos. Y voy a colocar valor final. Es decir, voy a manejar el rango de valores. También lo podemos hacer. Y esa es una ventaja del ciclo for. Yo conozco dónde inicio y dónde finalizo. Valor final, por ejemplo. Este cuadro de texto acá, tengo que cambiarle el nombre. Vamos a colocarle, en este caso, txtf de final. Mi botón pues se queda tal y como está. Y los resultados van aquí. Voy a darle doble clic acá. Entonces acá tengo valor. Si quieren lo vamos a colocar inicial y final. Entonces aquí en lugar de valor voy a colocar inicial, ¿verdad? Estoy capturando lo del cuadro de texto txtValor y acá final va a ser igual al convert to int32. ¿Y qué es lo que voy a colocar ahí? El txt final punto text. Entonces lo que estamos haciendo en pocas palabras es que estoy capturando lo que ingresé en el cuadro de texto de valor inicial y lo que ingresé en el cuadro de texto de valor final y se lo asigné a esas variables. Vale. Ahora aquí, for in i, la variable i del contador va a empezar, no va a empezar en -1, sino que va a empezar de acuerdo a lo que yo ingrese, inicial. Va a empezar con el valor que yo le agregue a la variable, en este caso inicial. Y va a terminar, en este caso, con la variable final. Y el incremento va a ser de 1 en 1. Entonces acá la respuesta lo que va a tener es lo que vale i en su momento. Aquí no cambia. Lo que estoy cambiando son los rangos de los valores. Yo defino, en este caso, dónde empiezo y dónde finalizo. Entonces, por ejemplo, acá me voy a ejecutar el programa. Y aquí le coloco que empiece en 10 y que termine en 20. Le doy generar. Empezó en 10 y terminó en 20. Vean. Entonces ahora estoy estableciendo yo mis valores. Aquí pues no he programado para limpiar esto. Entonces, ¿qué pasaría si yo agrego nuevos valores? Pues los va a sustituir. A diferencia del listbox, si esto fuera un listbox, no me borraría lo que está ahí, sino que me agregaría los valores. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que empiece en menos 5 y termine en 15. Le doy generar valores. Entonces, ahí está, miren, menos 5 al 15. Entonces, se dan cuenta, me va agregando los valores.
no borra el cuadro de texto. Ahora acá. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Bueno, este cuadro de texto multilínea, pues me es útil para mostrar información. Sin embargo, si yo quiero trabajar lo que está ahí, algo importante que debo considerar es que todo lo que yo genere ahí se vuelve una cadena de texto. Es una cadena utilizando todos esos valores. Entonces ya cuando quiero trabajar operaciones, pues me es conveniente ya sea utilizar una tabla o utilizar un listbox, por ejemplo, para poder realizar un cálculo, ya sea un promedio, una sumatoria, me conviene hacerlo de esa manera. Entonces, por ejemplo, acá voy a copiar y pegar este botón, vamos a cambiarle las propiedades, vamos a seguir haciendo modificaciones a esto. Y le vamos a colocar nuevo. Lo que vamos a hacer ahí es que esto me va a servir para limpiar. Entonces voy a colocar aquí txt, por ejemplo, valor, punto text, igual a comillas. Txt f, por ejemplo, punto text, igual a comillas. El txt, en este caso, respuesta, punto text, va a ser igual a comillas y ahí ya lo tenemos. Entonces el txt valor punto focus, le vamos a dar el enfoque a la variable valor. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Limpiando los cuadros de texto. Entonces veamos. Entonces yo puedo decir que empiece en menos 4 y termine en 4. Le doy generar valores, ahí está, del menos 4 al 4. Le doy clic a nuevo, limpia, ahí está. Puedo empezar en menos 20 y terminar en 20. Le doy generar valores y ahí está. Me genera los valores, eso es del ciclo. Como les decía, esto al final, el menos 20, menos 19, menos 18, es un string. Entonces, no puedo venir y seleccionarlos individualmente. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Bueno, voy a hacer un cambio. Voy a dejar este aquí solo por referencia, pero voy a agregar una herramienta nueva. Vamos a agregar un listbox. Voy a venir yo acá, voy a agregar mi listbox. Vean, vamos a agregar el listbox acá. Y pues me voy a propiedades. Aquí está como listbox 1, podemos dejarlo así con ese nombre, pero vamos a buscar el scroll always para activar la barra, en este caso vertical, scroll always visible. Ahí pues ya me activa la barra. Entonces aquí en generar valores, vean, no solo voy a imprimir en el cuadro de texto, sino que también voy a imprimir en el listbox. Listbox1.items, solo que este tiene una característica. Por ejemplo, aquí no necesito utilizar el más igual o en este caso el salto de línea. Aquí simplemente agrego la variable, ¿verdad? Que voy a utilizar únicamente. Aquí pues convierto la variable en un tipo string porque la variable i está como entera. Entonces yo necesito agregarlo a listbox, entonces lo convierto a string. Ya sea como con un convert to string o este i.toString. Entonces, con esta línea de código, ¿qué estoy haciendo? Agrego los valores al cuadro, en este caso, al cuadro de lista o listbox, ¿verdad? Ahí está. Aquí me confundí. Ahí está. Listo. Vamos a probar esto. Entonces acá, por ejemplo, agrego el rango de nuevo. Bueno, vamos a colocar de 2 a 8. Le doy generar valores y ahí está, miren. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A diferencia del cuadro de texto, el cuadro de texto, como les decía, es un string formado por el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero tiene saltos de línea. Debo verificar que tengo directamente en el cuadro de texto. Mientras que en el listbox tengo posición 0, posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas posiciones las puedo recorrer utilizando el mismo ciclo for, pero ya para leerlas directamente en el listbox. ¿Y qué me permite hacer? Bueno, puedo sacar una sumatoria, un promedio. Puedo hacer eso. Veamos acá. ¿Qué podemos hacer acá con esto? Pues, bueno, aquí por ejemplo otra cuestión importante. Si yo genero valores aquí del 8 al 8, le doy generar valores.
Bueno, aquí vean, esta es una cuestión también que puede pasar. Bueno, inicia en 8 y termina en 8, solo un valor. Bueno, vamos a cambiar esto. Le voy a decir que inicie en 8 y termine en 18, pero mira, pues, si yo no le doy nuevo, bueno, al final, si yo le doy nuevo, limpiaría los cuadros de texto, excepto el listbox, ese no lo va a limpiar. Si yo le doy generar valores, me aparecen todos los datos del 8 al 18. Si yo doy clic en nuevo, limpia todo excepto el listbox. Para poder limpiar el listbox, pues yo lo que debo hacer acá, pues colocar listbox 1.items.clear. Y ahí está. Con el clear, yo puedo venir y limpiar, limpiar el contenido del listbox. Listo. Vamos a probar. Estoy haciendo varias pruebas porque quiero que vayan viendo paso a paso lo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, aquí del 4 al 15 le doy generar valores, ahí está, le doy nuevo y limpia todos los elementos. De esta manera limpiamos un listbox. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Bueno, damos de cuentas que yo necesito venir. Aquí estoy generando los números utilizando el contador. Bueno, pero yo quiero hacer la suma de esos números. Muy bien. Entonces voy a agregar un contador. Vamos a colocarle aquí suma. Esta suma lo vamos a inicializar en 0. ¿Y para qué me va a servir? Bueno, me va a servir por dos razones. Aquí le voy a colocar suma. Va a ser igual a suma más lo que tiene i. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sumando los valores. Si i empieza en 0, por poner un ejemplo, cuando cambie e incremente el contador, a ese le va a sumar 1. 0 más 1, 1. Cuando cambie de nuevo el contador a 2, 1 más 2, 3. Cuando cambie de nuevo el contador, en este caso a 3, sería 3 más 3, 6 y así sucesivamente. Entonces, vean. En el cuadro de texto voy a dejar que imprima siempre i. Pero en el listbox, lo que voy a hacer que me imprima, en este caso, voy a hacer que me imprima suma. Para que ustedes vayan dándose cuenta del proceso. Otra cosa importante. Aquí en el listbox me va a mostrar todo el proceso de suma. Pero si yo quiero ver solo la respuesta final de todo el proceso, pues eso lo debería, la variable que tiene toda la respuesta la debería dejar fuera del ciclo. Voy a hacer este primer ejemplo acá. Veamos esto. Yo le digo que empiece en 0 y que termine en 5. Fíjense. Pues. Le damos clic en generar valores y vean lo que pasa. Primera iteración me devolvió 0. Aquí también me devolvió 0. Cuando cambia a la segunda iteración o el segundo ciclo, sumó 0 más 1, 1. Sería este 0 más 1. Entonces 0 más 1 es 1 aquí. Muy bien. Cuando cambia la tercera, incrementa el contador de nuevo. Ya incrementa 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces va 0, 1 y 2. 2 más 1, 3. Vean, ya me mostró la suma, 3. Cuando cambia a 3 el contador en i, ya suma esos tres valores. 3 más 2 más 1 hacen 6. Vean, aquí me mostró la suma, 6. Cuando cambia al cuarto ciclo, suma esos valores, 4, 3, 2, 1. Entonces, ya me da 10. Cuando cambia al quinto, cuando llega al 5, suma 5, 4, 3, 2, 1. Y esto daría 15. Y aquí me mostró 15. Pero vean, si yo no quiero que me muestre todo el proceso, entonces, ¿qué debo hacer? La respuesta, fíjense esto lo voy a copiar de aquí. La respuesta la debería agregar yo. Voy a bloquear, lo voy a poner como comentario. La debería agregar fuera del ciclo. Entonces, ¿qué va a pasar? Internamente en el ciclo va a realizar la suma, pero me va a mostrar solo la respuesta final. Porque la respuesta final se va a mostrar en el listbox y esta está fuera del ciclo. Ahora vamos a ver. Si quiero ir viendo detalle a detalle todo el proceso, entonces dejo el procedimiento y dejo la opción para imprimir dentro del ciclo. Pero si yo ya solo quiero ver la respuesta, dejo la opción de respuesta, en este caso el listbox, fuera del ciclo. Entonces veamos, del 0 al 5 de nuevo. Le doy generar valores. Aquí, en el cuadro de texto, me mostró lo que lleva el contador. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Son los ciclos trabajados. Pero, como yo saqué la línea de instrucción de listbox
fuera del ciclo solo me mostró la respuesta final, que es 15. Y ahí está, ¿ve? Entonces, recapitulemos acá. Si yo realizo un proceso como una suma, una multiplicación, un factorial, cualquiera de ellos, y está dentro del ciclo, pero yo dejo acá que me muestre todo el proceso, por cada ciclo va a ir mostrando el resultado que lleva en ese momento. Pero si yo no quiero mostrar todo el proceso y solo quiero la respuesta, coloco entonces la variable que tiene la respuesta y donde lo voy a mostrar fuera del ciclo para que este funcione. Bueno, entonces por ejemplo, estas pues son algunas alternativas. Voy a bloquear ahora este acá. Esto es si yo quiero trabajar una suma. Entonces aquí aplico dos cosas. Estoy usando un contador. El contador es este i más más. Y este suma igual a 0. Pues, se vuelve un acumulador porque estoy, en este caso, pues incrementando lo que lleva o realizando una suma de los valores que me va generando el contador como tal. Muy bien. ¿Qué puedo hacer ahora? Imaginen ustedes que genero valores. Voy a bloquear esto un ratito. Imaginen que genero los valores, en este caso, de en base a un ciclo como tal. Bueno, eh, que empiece en 1 y termine en 10. Pero yo necesito que esos valores sean aleatorios. O sea, yo ya no voy a mostrar los valores de acuerdo al rango que está manejando el for. Entonces voy a hacer esto aquí. Vamos a generar una instancia al método random. Esto me devuelve números aleatorios. Entonces voy a colocar aquí, fíjense, random. Coloco una variable. Vean, ahí me da toda la estructura. Coloco una variable, le voy a colocar r igual new random. Bueno, si yo lo dejo así, pues ahí ya tengo establecido mi instancia al método random, ¿sí? Entonces, yo puedo generar valores aleatorios dejándolo así, o acá, en este caso, puedo venir y agregar, eh, por ejemplo, date time, ¿verdad? Punto no punto, y pues yo decido si quiero ver generar valores en función a segundos, milisegundos, horas, minutos. ¿Vean? Si borro esto, le coloco punto, ahí me aparece años, milisegundos, me aparece segundos y me aparece también minutos. Minute, ahí está, hasta en función a meses. Bueno, ¿de dónde saca esos valores? Me saca los valores en función al reloj del sistema. Eso sí utilizo esta opción, ¿verdad? Vamos a colocar ahí second. Entonces acá va a sacar los valores aleatorios en función al reloj del sistema. Si yo no coloco nada, si yo quitara esto, pues me va a generar valores aleatorios también. En este caso, en función al sistema o al reloj del sistema, pero sin identificar si está en función a los segundos, milisegundos, años. Simplemente me va a generar un valor. Aquí le estoy diciendo que me genere un valor aleatorio en función a los segundos del reloj del sistema. Entonces acá, el ciclo como tal, pues yo voy a establecer los rangos de 1 a 10, que me genere 10 números, ¿sí? ¿Cómo los muestro? Bueno, esto es bien sencillo. Aquí en lugar de i, yo voy a tener que colocar otra instrucción. Voy a dejar i acá, que me siga mostrando lo de i acá, pero en el isbox, ahí sí voy a cambiar todo esto. Entonces acá vamos a colocar la variable random r.next y agrego paréntesis. Y aquí yo establezco el rango que me genere números entre, por ejemplo, 0 y 30. ¿Sí? Entonces ahí le estoy diciendo que me genere valores entre 0 y 30. Ahí me marca un error porque esto lo debo convertir a string. Entonces aquí voy a dejar un espacio, por ejemplo. Entonces voy a colocar aquí un convert to string. Entonces necesito convertir en string el valor
que me genere, en este caso, la variable R del random. Y ahí ya lo tenemos. Solo vamos a ver, me está marcando un pequeño error. Vamos a ver. Aquí. Dice que me falta un paréntesis. Muy bien. Ahí estamos. Ahí ya no hay errores. Miren. Entonces siempre verifiquemos. La variable suma está asignada, pero no se usa. Y esto es porque bloqueé la operación que tenía aquí. Entonces veamos. ¿Qué va a hacer esto? En el cuadro de texto, pues se van a ir viendo los ciclos que estoy generando. Desde el rango inicial hasta el rango final. En el listbox se van a ir mostrando los valores aleatorios. ¿De dónde se obtienen los valores aleatorios? De aquí, de la función random. Esta me devuelve números aleatorios en función a los segundos del reloj del sistema. Vamos a probar esto. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a colocar que me genere 10 ciclos del 1 al 10. ¿Sí? O sea, 10 números necesito. Le doy generar valores y ahí está. Vean, aquí está el contador y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí están los números aleatorios. 5, 20, 22, 24, 7, 1, 26, 14, 13, 19. Ahí me generó mis números aleatorios. Le doy clic en nuevo. Bueno, necesito que me genere números me genere 100 números, del 1 al 100. Vean, del 1 al 100. Aquí me va a aparecer, en el cuadro de texto me va a aparecer los ciclos del 1 al 100 y aquí en el listbox me van a aparecer 100 números aleatorios entre 1 y 30. Le doy generar valores y ahí está. Aquí llego a 100 y aquí me generó los valores, vean. En su momento pues se van a repetir los números porque es un rango pequeño. Yo puedo cambiar el rango, puedo decir que me genere números entre, por ejemplo, pongamos ahí, qué sé yo, 1 a 300. Vean, ahora voy a decirle que cambie de 1 a 300. Entonces, por ejemplo, acá vamos a generar 20 valores. Le doy generar y vean, ahora me generó 20 números entre el 1 y 300. O puede ser entre 100 y 300 y así sucesivamente. Bueno, si alguien se pregunta, ¿puedo generar números aleatorios? Pueden ustedes. Vamos a hacer la prueba para que ustedes se vayan desengañando. Vamos a colocar aquí de menos 10 a 300. Bueno, vamos a colocar aquí. Vamos a colocar que me genere 5 números. Le doy generar. Y ahí está. Bueno, no me generó ningún número, en este caso negativo. Vamos a probar de nuevo. Entre 1 y 40. Le doy generar valores. Ahí está. Y ahí están los números negativos. Vean. Es decir, yo puedo utilizar dentro de mis rangos, ¿sí? Puedo utilizar negativos. Entonces le voy a decir que me genere números entre menos 100 y 300. Ahora sí voy a tener más posibilidades de tener números negativos. Entonces fíjense, el rango para los random pueden ser ya sean negativos o positivos. Siempre y cuando, ojo con esto, siempre y cuando sean enteros. Eso es muy importante. Aquí, por ejemplo, de 1 a 100, pues vengo yo, voy a generar 100 valores y ahí está. Pero miren, ahora hay negativos de diferentes cantidades. Y ahí está. Ya me genera tantos positivos como negativos. Entonces aquí ya agregué un proceso de suma, ya mostré los ciclos, ¿verdad? En función al for. Ya mostré en este caso números aleatorios dentro de mi ciclo, ¿verdad? Entonces con esto lo que estoy haciendo es que por cada ciclo me genera un número aleatorio entre 100 y 300. Por cada ciclo va generándolo, agregándolo al listbox. ¿Y de dónde obtengo el número aleatorio? De la función random que está aquí. Bueno, vamos a hacer un cambio ahora. Bueno, por ejemplo, voy a generar X cantidad de números aquí y necesito que me muestre la suma de valores, por poner un dato, y que me muestre el promedio de datos. Vamos a cambiar las propiedades acá. Veamos. Pues, este de aquí, en lugar de valor inicial, va a ser la suma. Y este de aquí va a ser el promedio. Este de aquí, este cuadro de texto aquí, lo vamos a llamar
txt suma txts y a esto lo vamos a llamar txt p de promedio. Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Coloco un rango de valores, me genera los números aleatorios en el listbox. Voy a venir yo, voy a leer los valores, cada uno de los valores del listbox a través de un ciclo for. También voy a hacer un proceso de suma y un promedio. Eso es lo que voy a hacer. Vamos aquí a la opción de... vamos a agregar un botón nuevo aquí también. Vamos a agregar ese botón. Y le voy a colocar calcular. Listo. Aunque, bueno, podría agregar el código dentro de este mismo botón, generar valores, no habría problema. Genero los valores y que me tire las respuestas. Podemos hacer eso para no utilizar otro botón. Algo que podemos considerar aquí, voy a regresar esto. Fíjense, pues hay un error que puede dárseles. Por ejemplo, yo le doy doble clic aquí y coloco un int a, por poner un dato, int a. Pero resulta que en su momento bueno, yo no quería ese botón, como lo acabo de hacer, no quería ese botón, bueno, lo elimino. Pero fíjense que internamente me quedó ese código. Me quedó el código para ese botón, no lo borré. Y borré el botón. Si yo intento ejecutar esto, en su momento, pues si se dan cuenta, no me marca ningún tipo de error, pero va a haber un punto, acá en que les puede pasar a ustedes que ustedes borran alguno de los objetos y les puede ya no mostrar el diseño del formulario. Vamos a intentar que nos dé ese error. No, aquí ya no me dio el error. Pero ¿a qué voy con esto? Si en algún punto vamos a ver qué podemos hacer aquí para modificar. Si en algún punto, por ejemplo, ustedes eliminan un objeto de estos y les marca un error y no les muestra el diseño, tienen que ir a donde está el error, le dan doble clic y este les va a trazar la línea en la parte del diseño de objetos, eliminan esa línea y ya logran arreglar el error como tal. Así pueden arreglar. Bueno, terminemos con esto. Entonces aquí en generar valores, pues voy a venir y voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo este for me llena, fíjense bien, este for me llena los listbox. Entonces voy a crear otro ciclo for. Vamos a crear aquí. Vamos a crear otro ciclo for para sumar los valores del listbox. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a colocar aquí un for. For, fíjense, pues ya no puedo colocar in i. Voy a usar otra, voy a usar j. Podemos usar cualquier variable. J va a ser igual, en este caso, fíjense, pues va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? Porque el listbox inicia en el índice 0. Entonces aquí tengo que colocar 0. Entonces vean, ahí me agregó algo. J va a ser menor a lo que tiene listbox1.item.count. Entonces, por ejemplo, el count en el listbox me devuelve la cantidad de elementos que tiene. Si yo agrego 100, el count va a tener 100. Pero acá, por eso estoy colocando menor. Porque si yo dejo menor igual, me va a marcar que el índice que estoy marcando pues está fuera del rango establecido. Es decir, no va a llegar a 100 directamente, sino que debe empezar de 0 al 99. Y entonces, si yo le coloco menor igual, va a marcar de 0 a 100. Entonces me estoy saliendo del índice, ¿sí? Ojo con esto. El índice en el listbox empieza en 0. Por lo tanto, si yo voy a igualarlo a lo que tiene, a la cantidad que tiene el listbox usando el count, coloco aquí menor, ¿sí? Ahora, si por ejemplo yo colocara menor igual, aquí como les digo me puede dar un error, pero ¿qué pasa si le resto 1? Si le resto 1, pues entonces ahí sí se puede, porque si el count me devuelve 100 y le resto 1, me queda 99. Entonces eso también resuelve el problema. Vamos a dejarlo aquí como menor para irlo trabajando. Entonces ahora aquí voy a colocar j++.
El J++ me está indicando que vaya incrementando de uno en uno el contador. Eso es lo que está haciendo. Bueno, aquí hay una cuestión. Para poder leer los elementos del listbox, debo considerar que cada uno de ellos es un elemento de tipo string. Entonces yo debo declarar una variable de tipo string. Aquí, string, por ejemplo. Vamos a agregar aquí número. Voy a agregar string número. Sí, así sencillo. Ese número va a representar la lectura que vaya dando de cada uno de los elementos en el listbox. Pero también voy a necesitar en este caso, por ejemplo, otro dato específico. Necesito ir sumando los valores. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Pues debo declarar un valor que se llame suma, aunque ya tengo uno. Voy a reutilizar este de acá. Este suma que está aquí lo voy a utilizar. Veamos. Voy a venir yo y voy a colocar que número va a ser igual a lo que tiene el listbox, ¿verdad? Punto ítems. Ahí miren, es la ventaja del C# 2022, ya me lo agregó. Punto ítems, punto ítems, entre corchetes j, punto toString. ¿Qué está haciendo esto? Bueno, el valor o la variable número va a contener lo que lea j en ese momento. J en ese momento empieza en el índice 0, ¿sí? Entonces, lo que esté en la posición 0 se lo voy a asignar a número, ¿verdad? Cuando termino el ciclo vuelve a leer j cambia a 1, entonces lo que esté en el listbox 1.items, cuando j sea 1, se lo va a agregar a número. Entonces, así yo voy a llevar el control en este caso o la lectura de cada uno de los números. Bueno, pero número está como un string. Cuando yo haga la suma, tengo que venir y convertirlo. Entonces vean, ahora voy a colocar aquí suma va a ser igual a suma más lo que tiene número. Pero si yo lo dejo así, esto me marca un error. Vean, yo no puedo convertir este tipo de string en un int. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues simplemente hago el convert to int 32. Y ahí está. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que tiene suma en su momento es 0. 0 más el primer valor que captura de la lista y empieza a hacer el incremento. Va sumando. Va sumando sucesivamente. Bueno, entonces, este ciclo for va a leer cada uno de los elementos de la lista y los va a ir sumando. Entonces, ¿qué necesito hacer? Bueno, el resultado final debo agregarlo en el cuadro de texto. Entonces, txt suma, ¿verdad? Punto text va a ser igual. En este caso, y vuelvo a convertir, o solo coloco, por ejemplo, suma.toString. Ahí está. Y ya tengo ese valor. Aquí voy a mostrar la suma total en el cuadro de texto. Ahora necesito sacar el promedio. txtp.text va a ser igual. Ahora, ¿cómo saco un promedio? Pues eso es bien sencillo. Es la sumatoria, ¿verdad? Vamos a colocar aquí. La suma dividido la cantidad de elementos, en este caso, que tiene el listbox. Entonces voy a colocar aquí listbox1.items.count. Y ahí está. Bueno, ahí me está marcando un error. Bueno, ¿cuál es el error? Pues este es entero, pues, o es una división que puede ser tipo double. Entonces me dice que no lo puedo convertir en string. Entonces debo convertir esto en string. Entonces voy a colocar aquí un convert to string. Y listo, ahí está. De una vez estoy convirtiendo en string el resultado de esta división, ¿sí? Entonces con esto encontramos el promedio y lo mostramos en ese cuadro de texto. Y ahí está. De esa manera puedo venir yo, hago la sumatoria, la hago internamente, por supuesto, la muestro en los cuadros de texto. Vamos a probar esto. Veamos acá. Entonces, por ejemplo, yo quiero sumar los números del 1 al 5. Fíjense, del 1 al 5. ¿Qué me muestra el cuadro de texto? Me muestra el valor de i en su momento. 1, 2, 3, 4, 5.
¿Qué me muestra el listbox? Números aleatorios. Números aleatorios entre menos 100 y 300. Pero solo me va a mostrar 5. ¿Y qué hace la suma? Pues lo que hace es que va a sumar los valores que están en el listbox y me lo va a mostrar. Si hubieran positivos y negativos, pues al final va a ser una resta. Y el promedio, pues lo que va a hacer es que el valor total de la suma lo va a dividir dentro del número de elementos que tiene aquí, que en este caso va a ser 5. Si le doy generar valores, ahí está, miren. Ahí ya me dio los datos. Siempre debemos verificar que la suma, en este caso, pues sea la correcta. Entonces agarramos nuestra calculadora y lo verificamos. Entonces, siempre verifiquemos nuestros procedimientos, nuestras operaciones para ver si realmente los cálculos pues son correctos. Entonces, si ustedes suman el 131 más el 286 más 31 más 167 más 44 da 659. Nos está realizando bien la suma. Si eso lo dividimos entre 5 da 131.8, pero como estamos trabajando tipo enteros, entonces por eso es que me devolvió solo el 131, porque es de tipo int. Ahora, si declaro una variable tipo double para la respuesta del promedio, entonces sí ya me va a devolver los decimales. Pero vamos a hacer otra operación nueva. Por ejemplo, del 1 al 10. Le doy generar valores. Aquí me muestran los números del 1 al 10. Aquí me mostró 10 valores, pero miren ahora, me mostró positivos y negativos. La suma dio 7. 7 dividido, en este caso 10, daría 0.7. Entonces, como es tipo int, pues aquí me está devolviendo 0. Vamos a cambiar eso. Veamos acá. Lo que puedo hacer acá es que puedo tener una variable, ¿verdad? Una variable double que se llame promedio. Aquí pues puedo hacer la operación de una vez. Promedio va a ser igual. Y vean, esto que está aquí, lo voy a cortar de aquí y lo voy a poner aquí. Entonces, ¿aquí qué estoy haciendo? Pues estoy sacando el promedio. Entonces, ¿qué debo mostrar en el TXTP? Bueno, voy a mostrar promedio. Pero promedio está como tipo double. Entonces, me debería mostrar decimales. Entonces, por ejemplo, del 1 al 10 no me va a devolver los mismos valores porque es un random. Y ahí está, 79. Bueno, casualmente pues 798. Vamos a ir viendo ahí que me genere algún decimal. Vamos a ver. Otra cosa que podríamos hacer acá, por ejemplo, es que la suma como tal, pues también solo enteros me está devolviendo. Puede ser por eso. Puedo agregar una variable para el listbox1.item.com, también puedo hacerlo. Pero ese es el procedimiento que nosotros debemos realizar para poder sumar los valores de un listbox, ¿verdad? O realizar una operación. Recuerden, los datos que genero en un listbox son de tipo string, por lo tanto debo declarar una variable string. Para leer los valores de cada uno de los elementos del listbox, uso un ciclo for, definiendo que empieza en 0 por el índice. El listbox empieza en 0 hasta, en este caso, el listbox1.item.count, ¿verdad? El count es la cantidad de elementos que tiene el listbox, por eso es que se usa el menor. Para ir leyendo posición por posición, coloco el nombre del listbox, listbox1.items, y entre corchetes coloco la posición del elemento que quiero ver. En este caso, j va a ir cambiando 0, 1, 2, 3. Entonces la variable número va a obtener los valores de cada una de las posiciones. Después hago la conversión de esa variable número a un entero para hacer la sumatoria respectiva y ya después hago los cálculos. Y con eso pues ya tenemos un ejemplo bastante completo de cómo utilizar el ciclo for, cómo trabajar valores aleatorios, cómo leer cada uno de los elementos del listbox, hacer operaciones con ellos, ¿verdad? Cómo limpiar un listbox también, que es importante. Entonces ahí pues tenemos un ejemplo bastante completo que les puede servir para programas posteriores. Gracias por su atención, pasen feliz noche.